Ahora, vamos a entrar, ahora sí, con el tema sobre la justicia o justicia divina. El tuitazo del día, o la frase del día de hoy, es una que da Arturo Saldívar en conferencia de prensa, que me parece importantísimo mencionarla. Porque Arturo Saldívar en la conferencia de prensa que dio hoy evidentemente habló sobre la descriminalización o despenalización del aborto, pero hay algo importante y es que están investigando a 2 jueces por abuso. Y lo peor del caso es que dice Arturo Saldívar que es una práctica que ya se había normalizado en el Poder Judicial. Imagina eso. La impunidad en el Poder Judicial es tal que se había normalizado abusar de las mujeres dentro del Poder Judicial. Era casi como, bienvenido, aquí se hace esto. Y ese es el problema. Entonces, lo que dice el ministro Saldívar el día de hoy es brutalmente importante porque no se ha visto y no se logra a veces dimensionar qué tan podrido estaba nuestro Poder Judicial. No se había dimensionado a tal grado la podredumbre dentro del Poder Judicial. Entonces, voy a dejarles este fragmento de la conferencia de prensa de Arturo Saldívar, que también celebro que esté dando conferencias de prensa. Exhortamos, ahora sí que le voy a bailar, no a Tlaloc, porque está lloviendo mucho, pero no sé a quién, para que sea el fiscal al que le entre esta dinámica de querer dar conferencias de prensa, ¿no? A Hertz Manero. Ahora sí que espero que a Hertz Manero le den ganas de dar conferencias de prensa. Ojalá le den ganas. Pero mientras son peras y son manzanas y uno aquí está pensando a quién bailarle, porque acá no, está lloviendo mucho, vea usted, escuche lo que dijo el ministro Saldívar sobre este problema tan grave que ya se está erradicando y que lamentablemente no sabemos si después de la salida de Saldívar de la Suprema se va a seguir erradicando y se va a luchar en contra de eso. Esa es la duda que nos queda a todos. Vamos a ver, escuchar lo que dijo el ministro Saldívar sobre algo tan importante como son esta política de cero tolerancia a la impunidad dentro del Poder Judicial. Diana Martínez, del Heraldo de México. Ministro Presidente, buenas tardes. Yo le quiero preguntar sobre el impacto de esta política de cero tolerancia al acoso sexual. El lunes pasado informaron que suspendieron a un alto directivo, si nos puede decir el nombre o el área en la que está esta persona, y sobre todo saber cuántos servidores públicos han sido sancionados derivado de esta política de cero tolerancia, cuántos son investigados y también en cuántos casos se ha derivado en una denuncia penal. Hay otra pregunta que también quiero hacerle y es sobre las audiencias, ¿cuándo se va a poder ingresar nuevamente a estas audiencias? Sobre todo porque hay una petición de algunas organizaciones como Tojil que están pidiendo incluso que se instale una misión de observadores en el caso de la estafa maestra, que puedan expertos internacionales incluso estar en la etapa de juicio oral, si esto puede ser posible o han tomado alguna otra determinación. Gracias. Primeramente sobre esta cuestión, nosotros estamos siendo muy responsables con el tema del protocolo sanitario. Afortunadamente no hemos tenido una escalada de contagios en el Poder Judicial Federal y seguiremos cuidando a la gente, a nuestros servidores públicos y también al público usuario. No se ha afectado en lo más mínimo la transparencia, se ha estado informando oportunamente, de tal suerte que se abrirán al público las audiencias cuando sea oportuno hacerlo. Ahora, en cuanto al tema de acoso sexual, creo que hay que ver 2 aspectos. Un aspecto, la denuncia. A partir de que yo llego a la presidencia de la Corte y del Consejo, las mujeres del Poder Judicial empiezan a confiar en que habrá sanciones y las denuncias crecen exponencialmente. Estamos generando, en materia de sanciones e investigaciones, hoy están abiertas más de 50 y ya se han tomado sanciones muy importantes.
Hemos destituido jueces, magistrados, secretarios, y hay ahora 3 jueces suspendidos precisamente por investigaciones de acoso sexual. Pero más que la sanción, ya vi que viene la segunda parte, lo que a nosotros nos importa es cambiar la cultura, generar ambientes donde no se propicie el acoso, donde el acoso ya no forme parte de esa cultura, las mujeres se sientan en confianza. Y desde que estamos teniendo resultados y sanciones, el acoso ha bajado considerablemente en el Poder Judicial. Yo creo que en los próximos meses seguiremos con una tendencia a la reducción en las denuncias porque los casos habrán bajado considerablemente. Y muchos de los temas que se han sancionado son acosos que se venían dando en épocas anteriores. Hay 2 casos de 2 juzgadores federales donde prácticamente tenían años violando trabajadoras en el Poder Judicial y nadie hacía nada. Ahorita están en investigación, están suspendidos, pero espero que una vez que se agote el procedimiento se tomen sanciones ejemplares como las que ya hemos tomado. Hemos destituido e inhabilitado a jueces y a magistrados por estas conductas que me parecen inadmisibles. Entonces buscamos por un lado prevenir, y prevenir, ¿cómo se previene? Generando ambientes y cambio de cultura, y después sancionar y perseguir. ¿Y cómo se persigue? No solo investigando, sino cuidando y acompañando a las víctimas. Eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra. Más de 50, o sea, tienen 50 denuncias de acoso en el Poder Judicial, no en la calle, no en Tepito, no en el súper, no. Juzgadores, miembros del Poder Judicial, violando mujeres en el Poder Judicial. Si a usted no le da asco escuchar esa información, no sé qué. Es impactante ver el grado de podredumbre. Corrupción, moche, ahí están. Se hacen de la vista gorda. Pero ¿cómo te haces de la vista gorda cuando un juzgador federal está violando mujeres? Y se normaliza la práctica a tal grado que llevaban años haciéndolo y nadie les hacía nada. Porque juez. Ese es el problema. Y esos son los que imparten la ley. Y esos son los que deciden qué está bien y qué está mal. Hágame usted el favor. O sea, aquí habla de 2 casos en particulares, de 2 juzgadores federales que ya fueron cesados y están siendo investigados, pero espera que sea un tema definitivo y que eventualmente la ruta de la justicia siga el camino, sin importar si es juez, si es hijo de Chana o hijo del Perengana, no me interesa. Violaste a una mujer, güey, te vas al bote. Y viene la investigación y que se desahogue la investigación que se tenga que desahogar. No me importa si eres juez de circuito, si eres juzgador federal, no me interesa. A eso voy, que cuando hablamos de ministros, cuando hablamos de magistrados, cuando hablamos de juzgadores, vemos un nivel de podredumbre tal que al final son ellos quienes decidían. Y aquí no es para hacerse de la vista gorda, y no es para voltear la cabeza y decir, bueno, es que es un juez. Y lamentablemente es lo que estaba pasando, que llevábamos años con esta política de, bueno, pues es que es un juez, o sea, no le vas a poder hacer nada. Y al final, bueno, no le vas a poder hacer nada, pues ya, no pasa nada, ¿no? Pues déjalo así. Ese es el problema que hay con muchas, con estas denuncias que yo celebro que se estén haciendo. Y bien dice Saldívar, pues desde que llegué se ha estado cambiando el ambiente de trabajo y lo estamos cambiando de tal manera de que
se tenga una mayor confianza y puedan denunciar. Ahora, no solamente hablamos de las inhabilitaciones, ese es el primer proceso, inhabilitarlos y suspenderlos, pero viene la parte que persigue, que esa no la hace como tal la Suprema, la llevarán los juzgadores, el juez al que le turnen el caso, serán ellos quienes decidan cuál será la sentencia, se tiene que llevar el proceso, la investigación, pero todo parte de la denuncia. Ahí es el tema, todo parte de una denuncia. Entonces, por aquí me dicen Jorge López, ¿por qué no dijo que los van a meter a la cárcel? Más adelante le preguntan, déjeme buscar justamente esta parte de la pregunta que le hacen al ministro Saldívar, porque justamente le dicen, bueno, ¿y se van a quedar solamente ahí? O sea, ¿solamente hablamos de inhabilitaciones o qué va a pasar después? Vaya, los reporteros, obviamente estamos hablando de reporteros de medios tradicionales, por ejemplo, no hay esta convocatoria muchas veces a los medios digitales o los medios independientes, celebro que en algún momento se haga, ojalá, pero es importante porque las preguntas se van haciendo y al final, déjeme buscarle, porque hubo un reportero que le preguntó justamente de por qué se quedó ahí, por qué solo habla de la inhabilitación. Déjeme le busco por acá. A ver, creo que ya la vi por aquí. A ver si es esta. El 13º transitorio, del 10º transitorio, el mismo camino que usted siguió, ¿deben seguir los consejeros de la Judicatura Federal? No, los consejeros de la ¿O deben Judicatura, esperar? los consejeros de la Judicatura, algunos ya se han pronunciado, esperarán a que se resuelva por la Corte. Lo importante es lo que... ¿Qué auxilio están recibiendo también de de la Federación por parte de la Fiscalía? Buenas tardes, ministro. Hola. Usted acaba de comentar hace unos momentos, acaba de responder que pues ya no hay circuitos tomados por la delincuencia organizada. Sin embargo, pues hemos visto que la presencia de la delincuencia está en todas partes, e incluso han asesinado jueces, han matado magistrados. ¿Qué tipo de protección se les está dando? ¿Qué auxilio están recibiendo también de de la Federación por parte de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? Hay que recordar también... No puedo dar ninguna información, están suspendidos, hay una investigación, eventualmente si la investigación llega a la sanción, y esta sanción es definitiva, derivado de que es un tema que podría considerarse de corrupción en el servicio público, podrían darse los datos, pero no antes. También nos puede precisar, ¿nada más se queda en una sanción o se lleva a otras instancias? No, a nosotros nos toca sancionarlo en la esfera del Poder Judicial Federal. Sí, es decir, eso lo entiendo. Adicionalmente, si las víctimas quieren presentar o ya presentaron una denuncia penal, eso le corresponde a la fiscalía correspondiente. Ahí en ese aspecto, ¿ellos no reciben asesoría para presentar estas denuncias? No, ahí podrían recibir asesoría de nuestras defensoras y defensores, pero no de la misma unidad, porque ahí ya no sería un tema de la esfera del Poder Judicial Federal, sino externo al Poder Judicial Federal, y ahí tendrían acompañamiento. Claro, nuestra defensoría, no somos un poder que no se hable entre sí, podría válidamente pedir asesoría a esta unidad en esos casos para seguir acompañando a las víctimas. El acompañamiento de las víctimas no termina cuando hay una sanción. Queremos seguirlas acompañando hasta que su salud física, psicológica, su estabilidad y su seguridad ya queden sin ningún problema. En el tema de la corrupción... Ahí está. Ahorita voy a continuar con esa parte de la corrupción porque también hace una muy buena respuesta Saldívar. Pero aquí el tema, y lo voy a poner el ejemplo con la denuncia, con el comentario franciscano, porque me dice, una senadora de Morena denunció a los panistas, no fue senadora, fue la entonces diputada federal Nay Salvatori, que dijo que los panistas usaban el Senado como prostíbulo. Ahora, esa denuncia, pues así que digan denuncia nueva, no era, es algo que ya se sabía. Había jacuzzis, o sea, eran de esos rumores que se guardaban entre políticos dentro de los pasillos del Senado, pero era en el Senado y en la Cámara de Diputados. El asunto es que esa es una denuncia mediática sin validez jurídica. Ese es el problema.
Por eso he insistido cuando estábamos en el tema del INE, insistía mucho en, sí, suban su video denunciando, pero también hagan la denuncia a las instancias que van a investigar, porque parece absurdo. Parece absurdo. Uno pensaría que porque ya esto está en la red, pues ya está y las autoridades lo toman, lo investigan y sancionan. No pasa así. Aquí es de, literalmente te tengo que llevar la denuncia a la puerta de tu dependencia para que esa denuncia la investigues, la proceses y la lleves a cabo. Entonces, ese es el problema con las autoridades, que ahora sí que perdón usted la palabra, se han ahuevonado tanto y se han permitido tantas cosas y las legislaturas les han permitido tantas cosas que al final no sirve nada más con hacer una denuncia pública. Uno tiene que hacer una denuncia con las autoridades. Tiene que hacer una denuncia con valor jurídico para que esta denuncia se investigue, para presionar. Ahora sí que papelito manda. Aquí se aplica la de papelito manda. Es la única manera que tenemos de presionar a las autoridades. Yo sé que es tedioso denunciar. Vaya, cuando eres mujer y vas a denunciar una violación es terrible, porque ya se han implementado juzgadoras y juzgadores, ya se han implementado políticas con perspectiva de género, sí, ya hay en los ministerios públicos, en algunos, no en todos, es un gran problema, pero ya en ministerios públicos y fiscales estatales ya se han implementado unidades que atienden particularmente estos temas que tratan a la gente distinta, pero no son todos y no es una garantía. Entonces, lamentablemente tenemos esta parte en donde si uno no va y hace la denuncia, simplemente parece que no existe, como si no existiera. Y quiero regresar con esta parte. Aquí nos dicen, Meme, buenas noches, ¿por qué se entrecorta el video más reciente? No sé por qué se entrecorta, pero bueno. Dice aquí, le dice, justamente el silencio es muchas veces peor que no perder el empleo. Es muchas veces por perder el empleo, dice Leticia. Dice Alma R, qué asco, esto me agüita porque me llena de ira, es muy siniestro el espacio que se creó en el Poder Judicial. Dice aquí Mob, tienen que hacer la denuncia, ese es el tema, se tiene que hacer una denuncia. Pero bueno, regreso con la Suprema porque dentro de esta conferencia de prensa le cuestionan a Saldívar sobre la corrupción. Esa es la parte en la que nos quedamos porque eso me va a dar pie para hablar con usted sobre una corrupción a punta de billetazos para los medios de comunicación. Así que, escuchemos lo que dijo Saldívar sobre el Poder Judicial, la corrupción, qué pasa ahí dentro. Vea y escuche. Interior del Poder Judicial, ¿nos puede precisar qué tipo, o ejemplificar, sin que nos diga quiénes son, qué tipo de actos se han detectado? Particularmente, pues, recordamos que hubo un caso muy sonado de una persona que tenía 3 millones en el estacionamiento de un edificio del Poder Judicial, en su auto, en su cajuela. ¿Nos puede precisar? Eso no fue en mi administración, fue en la administración anterior. En esta administración no se le ha encontrado a nadie dinero en su cajuela y espero que no suceda. Hay aquí también dos temas. Un tema es generar una política de cero tolerancia a la corrupción que implique sanciones, las hemos venido poniendo, ha habido destituciones e inhabilitaciones por corrupción, pero también que esas sanciones ejemplares cambien la cultura y el comportamiento de jueces y magistrados que eran corruptos. Les puedo decir que la corrupción en el Poder Judicial ha disminuido drásticamente porque ya hay acciones, actitudes que ya los juzgadores y juzgadoras no se atreven a realizar porque saben que habrá consecuencias. No hemos terminado con la corrupción. Me parece que es imposible decir que en alguna institución en el mundo, no solo en México, no hay corrupción, pero sí me parece que el combate que hemos venido dando la está disminuyendo de manera drástica, de tal suerte que mi idea es que cada vez tengamos menos procedimientos y menos sanciones, no porque no persigamos la corrupción, sino porque la corrupción ha disminuido. Entonces, definitivamente, la política de cero tolerancia a la corrupción ha tenido efectos, ha habido sanciones, las hemos venido informando a lo largo de estos 2 años y medio, conforme van sucediendo por parte del Consejo de la Judicatura Federal, y también ir generando este cambio de cultura o de prácticas adentro del Poder Judicial.
hemos desarticulado verdaderas redes de poder que había entre funcionarios internos y despachos muy prestigiados de abogados, prestigiados entre comillas, es lo que quiero decir, famosos, digamos, reconocidos, que tenían tomado el Poder Judicial como verdaderas redes de poder internas y externas para manejar asuntos. Eso ya no se da. Con eso hemos terminado de tajo. Y ojalá cuando yo deje la presidencia de la Corte y del Consejo, estas prácticas no regresen. Muchas gracias. Ay, esa es la pregunta del millón. Si después de Saldívar las cosas seguirán en este rumbo. Es la pregunta que queda en el aire. Yo espero, así como que espero que Saldívar le haya dejado el ejemplo. No quiere decir que, o sea, Saldívar se va de la presidencia, pero no se va de la Suprema. Todavía le quedan unos años dentro de la Suprema y puede generar cierto equilibrio en las decisiones que se tomen, pero no sabemos quién será el próximo presidente de la Suprema y estas determinaciones las ha tomado él. Entonces, partamos por esperar cosas buenas. Esperemos cosas buenas.